¿Qué tal? Bienvenidos al canal de Estrategias de Inversión y bienvenidos a un nuevo consultorio de bolsa, un nuevo consultorio que Estrategias de Inversión realiza, como siempre, con BBVA Trader y con Ángel Cotera, al que ya saludamos. Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Raquel. Pues mira, muy bien, viendo los mercados seguir avanzando en verde y finalizando el primer mes del año pues muy positivo. El IBEX 35 casi en el 6% y Francia más del 6%, es decir, la verdad es que hemos empezado muy bien el año. Esperemos que por lo menos continúe. Pues así es, hemos empezado muy bien el año en la bolsa española. Ayer veíamos al selectivo por encima de esos ansiados 12.000 puntos y vemos a los valores del selectivo al alza. Y primera pregunta por uno de los grandes valores del IBEX 35, por Inditex. El lector nos pregunta si crees que todavía es una buena idea para entrar en el valor a estos precios que tiene la compañía. Ajá, perfecto. Pues hoy, como siempre hacemos, vamos a hacer nuestro análisis empezando por gráfico mensual, es decir, cada vela que vemos en pantalla es un mes de cotización. Si vemos abajo, desde el 2016 hasta este momento, y vemos la verticalidad o la aceleración que se produce desde este 2022 y el 2025 empezado, y sí que vemos aquí en la parte última, los últimos 3 meses, un recorte dentro de la compañía, simplemente un recorte en una aceleración, como decimos, y una tendencia alcista clara y evidente. Y en este mes de enero vemos que se está produciendo en la vela que nos vamos a fijar sobre todo respecto al mes anterior. Es verdad que el mínimo fue decreciente, pero está llegando la cotización a iniciar unos máximos bastante buenos. Y dicho esto, vamos a nuestro lector decirle más concretamente en el tiempo actual o en el gráfico diario. Y aquí tenemos índices, perdón, gráfico diario. Y bueno, en la estructura que estábamos comentando antes de máximos en diciembre del año pasado en 56, vemos aquí un gap a la baja y luego vemos cómo se ha producido un rebote muy fuerte en esa media móvil de 200 sesiones que sirve muy claramente normalmente de soporte y sobre todo en valores o en compañías tendencialmente alcistas, como es el caso de Inditex, que tiene un fondo claramente alcista, como acabamos de ver. Por lo tanto, respuesta clara y para nuestro lector, pues sí, es una compañía que está dentro de las compañías que a medio y largo plazo tienen muy buenos objetivos y tienen muy buena visión técnicamente. Es verdad que, por ejemplo, en 2 días ha subido muy fuerte. De hecho, cuando analizábamos el que la compañía llegase a niveles de la media móvil de 200 sesiones, pues ha sido claramente un revulsivo para muchos inversores entrar dentro de la compañía. Eso ha hecho un impulso muy rápido. Quizá antes de superar claramente este 51,44 que tomamos como primera resistencia, pues quizá recorte un poco y a lo mejor no deberíamos anticiparnos, pero si el objetivo es el medio plazo, bueno, pues hay que tener claro que la compañía es de momento mantener o comprar, por supuesto, si llega a niveles de soporte 48,04. Y bueno, hemos puesto un stop loss que nos gusta tener siempre de protección, que es 47,25. Luego aquí les marco al lector el 12 de marzo como fecha a tener en cuenta por los resultados, ya que si dichos resultados nos marca positivamente, puede haber lógicamente una aceleración en el proceso de nuevo alcista. Por lo tanto, a esa volatilidad hay que tenerla muy en cuenta. Y bueno, dicho tendencia de fondo claramente alcista, valor a tener en cuenta, sí que es un valor que sería un mantener comprar. Pues ahí queda esta recomendación para Inditex. La siguiente pregunta también por el IBEX 35, en esta ocasión por 2 valores del selectivo. El lector nos pregunta por tu opinión sobre Naturgy y Logista, valores en los que no sabemos si está dentro o es que quiere entrar. Eso sí, nos dice que él es un inversor con visión de medio plazo. Vale, medio plazista, perfecto. Bueno, igualmente, porque como decimos, ya estamos a día 29 y terminamos el mes. Este mes que vemos que realmente en esta compañía no nos dice mucho. Lo que sí nos dice es que el valor, bueno, después de intentar tocar los 20 durante el 2024, ha tenido un impulso hacia los 24. O sea, 20-24 ya vemos en gráfico mensual que es un rango de largo plazo, ¿no? Esos 20-24. Por lo tanto, bueno, vamos a ver
si en este mes próximo de febrero es capaz de formar. Lo que sí está claro es que estos últimos 3 mínimos han sido crecientes y los máximos crecientes. Por lo tanto, podemos creer que podría continuar hacia arriba la tendencia de la compañía. Aquí en gráfico diario, al igual que en Inditex comentamos, es un valor totalmente diferente por sector y por estructura en el precio. Vemos que aquí sí que está por encima de nuestra media de 200 sesiones que nos gusta mantener en diario también como una referencia, con estos mínimos que decíamos, que son crecientes desde el mínimo de diciembre del año pasado, luego el de enero y ahora este de finales de enero, que de momento si se gira y no llega, de hecho nuestra referencia de soporte va a ser este mínimo del 13 de enero, 22,96 como soporte inicial, y la primera resistencia 23,88 que lógicamente en esta pauta que tiene pues sería la primera a superar, pero luego tenemos el 24,1332 que es el máximo anterior, que sería quizá más a tener en cuenta. Es un valor diferente, no con una estructura tan claramente alcista en el medio plazo. Es un valor que también vive mucho de unos dividendos que da. Lógicamente es otro tipo de compañía diferente. Y bueno, lo que sí es cierto es que a niveles de 22,96, 23, pues sería una compra con un stop en 22,67,55 para intentar, lógicamente, rentabilizar tanto por dividendo como por precio el estar dentro de la compañía. Luego me decíamos Logista, creo que era la otra. Logista, bueno, es diferente. Esta sí que vemos una tendencia de fondo claramente alcista. Estamos hablando de nuevo en gráfico mensual. Vemos cómo este mes de noviembre hace una pauta muy fuerte en la que supera el mes de octubre los máximos de 28,36 y se va hasta 30,62. Y bueno, esta vela incluso nos va a valer para tener el rango del medio-largo plazo. El máximo lo tenemos en 30,62 y el mínimo en el mínimo lo tenemos ahí en 28,04. Eso sí, hay que decir que desde abajo arriba, porque sabemos que es diferente, estamos hablando de casi un 10, un 9,37. Por lo tanto, vamos a ver dónde nos encontramos para darle una idea más a corto, medio plazo a nuestro lector, que ahora mismo cotiza este valor a 29,10 y la vela mensual parece un doji de, bueno, haber intentado ir hacia el mínimo, pero está en una pauta de transición, quizá en este caso logista, dentro de la estructura de su precio. Y aquí la vemos en esta estructura, como decimos, en la que hay mínimos ascendentes, máximos descendentes, triángulo de posible continuación, aunque demasiado amplio, la verdad, pero parece más un triángulo de continuación de la tendencia previa y por lo tanto diríamos que el fondo podría ser más alcista que bajista claramente y por lo tanto sí que nos gustaría la compañía en el medio largo plazo, pero sí también a lo mejor hay que gestionar un poquito las entradas sin entrar con todo de golpe. No obstante, vemos o ponemos en la primera resistencia a corto plazo 29,26. Vamos a ver cómo se dirige ahí y cómo se comporta en estos casos. En Logista tenemos 6 de febrero, que es mucho más próximo, los resultados, y ya hay previsiones de ser peor por la parte de Francia que ha tenido y pueden ser peor de lo que se estiman. Por lo tanto, quizá a lo mejor habría que esperar a ver un recorte que bajar hacia niveles de la zona baja del triángulo. Nuestro soporte va a estar 28,04, que irá acompañado de la curva de la media móvil de 200 sesiones, que puede hacer también de un soporte dinámico. Y con el soporte 28,04, el stop 27,50, primera resistencia, como decíamos, 29,26 y la más clara resistencia quizás sería las de 30, que superaríamos el triángulo, la testearía, que ya lo hizo, como vemos aquí, y no pudo con ella. En un tercer intento de la superación seríamos más claramente alcistas, por lo tanto quizá primero la superación del 29,26 si no llega en el recorte, sino que ni con los resultados baja, pues supera, podríamos gestionar la entrada para un tercio y los otros 2 tercios en la superación de los 30. Es otra acción más me gusta como Inditex por la tendencia de fondo,
del medio y largo plazo, creo que es una acción más clara que Naturgy. Pues ahí queda también ese escenario alcista, más alcista para logista que para Naturgy. Decías, y esos soportes y resistencias. Dejamos el IBEX 35, Ángel, y nos preguntan por un valor que no es de la bolsa española, nos preguntan por Franco Nevada. Quiere saber, bueno, análisis y también niveles clave. Ajá, perfecto. Pues vamos a Franco Nevada, igualmente, el mismo análisis mensual en el que, bueno, pues vemos una formación que es muy compleja, quiero decir, en el que, bueno, sí hay un rango y es muy amplio, pues como decíamos antes, evidentemente desde este mínimo a este máximo es casi un 50%, por lo tanto es una barbaridad. Nos vamos a ceñir básicamente en la estructura más de corto plazo del año 2024, de todos estos meses en los que quizá no ha tenido una clara tendencia y por lo tanto este mes sí que ha empezado muy bien, muy fuerte, claramente alcista y hacia los niveles del 134, que es su primer objetivo. Está en 130,66 dólares, que cerraría ayer. Y bueno, pues vamos a ver en gráfico diario si nos aclara algo más. Aquí, bueno, pues como decíamos, esta caída tan fuerte que ha tenido en el proceso de noviembre, solo estamos hablando de un mes de noviembre del año pasado, esos máximos de 137 hasta estos mínimos, nos dan o nos marcan que la compañía ha generado una volatilidad muy, muy fuerte. Por lo tanto, bueno, es verdad que esta figura nos da la confianza de que pueda continuar la senda alcista, ya que hace estos dos mínimos y supera los máximos anteriores. Por lo tanto, nuestro soporte principal, apoyado con la media móvil dinámica, como digo, es 124.10. Este es nuestro soporte clave, el 124.10, con un stop en 124.60. Como hemos visto, por la visualización en el precio de aquí este stop sí que seríamos bastante disciplinados porque se nos puede ir muy abajo debido a esta volatilidad que vemos en los precios de dicha compañía, ¿no? Entonces, 124.10 sería nuestro soporte más quizás fuerte o más claro dentro de la compañía para poderle entrar. No obstante, tiene un rango. Y bueno, vamos a comentarle ya al lector que por arriba el nuestro sería 134. Aunque ha marcado aquí, lógicamente, 137 y este 134,76, esta es una zona, quizá los que más 134,76 es donde de superar, está claro que va a superar los máximos anteriores de 137 y por lo tanto cierres por encima de 134 y nuestra resistencia sólida o fuerte, difícil de superar. Y luego en un rango más estrecho, lateralizado, por si queremos gestionar esto, tenemos un soporte en 127.20 por el gap generado, ¿de acuerdo? El gap generado que abrió y que, bueno, de momento no ha sido capaz de cerrar y, bueno, está este 127.20 que de perderlo, pues irá a 124.10. Y por arriba el 132, que han sido los máximos anteriores y puede moverse en esta zona. Entonces, bueno, yo creo que habría que trabajar las zonas, por lo que siempre entraríamos en zonas de soporte para intentar salir en zonas de resistencia y si somos medio largo placistas, pues gestionar con las entradas. Pero estos serían los niveles a tener en cuenta en Franco Nevada. Pues volvemos a la bolsa española. Nos preguntan ahora por dos valores. Primero por un valor del IBEX 35, nos preguntan por Solaria, un valor en el que el inversor dice estar dentro y dice tener el valor con pérdida. Si quieres saber tu opinión, si es mejor salirse para no seguir perdiendo o si crees que se puede aguantar. Y luego nos pregunta también por tu visión sobre una empresa del continuo por Iberpapel. Ajá. Vale, pues vamos con Solaria. Perdón, vamos a ver. Este Solaria y se me ha ido de gráfico un segundito, que lo engancho otra vez. Aquí lo tenemos. Este es Solaria mensual. Y bueno, pues sí, la verdad es que creo que en enero empezamos el 16, no sé si es el mismo lector o otro lector que tiene la misma compañía, lo mismo. Le voy a decir lo mismo porque realmente a día de hoy todavía no ha cambiado nada. Como vemos desde octubre, las velas mensuales, en este caso, son claramente bajistas, es decir, con mínimos mensuales y máximos mensuales decrecientes. Por lo tanto, en mensual solo podemos ver que es el 5,98, 5,90, el 6 sería por la media móvil mensual
un suelo a tener en cuenta, pero si hablamos del 6, que lo tenemos en 7,50 actual, y ya acercándonos para que el lector tenga una referencia en el corto medio actualizada, pues aquí fue el día 15 cuando analicé la compañía hace nada. Y bueno, pues la verdad es que lo que comentábamos era lo de ahora, máximos, mínimos decrecientes, tendencia de fondo claramente bajista, ninguna formación de suelo. El máximo que planteábamos, sigo planteándolo, la resistencia 8,54,5 y la segunda 9,22,5. Media móvil muy alejada, no hay mucho que decir de Solaria hasta que no haya una formación clara de suelo. Esta podría ser a lo mejor la superación del 8,54,5 como primera señal, porque podríamos marcarla como pues, un doble suelo con esta salida de más, si esto superara luego el 8,54,5. Si no, de momento fuera de compañía y de momento nada más, poco más. Da resultados el 28 de febrero, lo marco aquí. ¿Y qué opinión te merece Iberpapel? Perdona, sí, Raquel, es verdad, Iberpapel me comentaba. Bueno, digo, Iberpapel aquí mensual, sí que en este caso sí vemos después de esta aceleración muy fuerte bajista desde el año 18 hasta los mínimos establecidos en el año 2022 y vemos aquí esta figura que sí que puede estar, bueno, ha hecho un suelo, forma de V con posible hasta hombro, cabeza, hombro ampliado, bueno. La cuestión es que en los últimos meses está lateralizado, desde quizá los meses de agosto del año pasado, y lo vamos a ver en diario. Aquí lo que ocurre, no sé si es el mismo del lector, además, son valores que en este caso, este valor es de muy poca capitalización, es poco líquido. Entonces son valores que con esta poca capitalización los movimientos en análisis técnico son mucho menos eficientes, difícil de trabajar. No son tan fiables, es mucho más complicado. El análisis técnico es una herramienta que se utiliza y que se puede utilizar, vamos, pero sobre todo es mucho más efectiva dentro de lo que cabe, la efectividad, pero es más efectiva en grandes capitalizaciones o medianas capitalizaciones, pero tan bajas se complica mucho. Entonces, bueno, sí que es cierto que actualmente, utilizando ya pues, análisis ya más de indicadores, vemos que está por encima de la media de 200 y que su RSI da bajista ahora mismo, es decir, da un cruce que, bueno, está por debajo de su media móvil, con volúmenes escasos. Bueno, no es que de mucho, se podría intentar, como digo, en esa lateralización con un soporte que está muy cercano de 18,40, pues bueno, pues entrar porque está la media móvil de 200 sesiones y el stop loss 18,20. La primera resistencia 19, evidentemente a niveles actuales pues estamos hablando solo de un 3%, pero es que es lo que tiene este valor. Si no supera 19 no va a hacer nada y es que en 4 horas, en este caso tampoco nos va a decir mucho porque como digo es un poco errático. Simplemente me daría opciones a entrar el que está muy pegadito a la media de 200 sesiones y ponerle un stop luego para no tener mayores disgustos, 18,40 y saber que la pérdida en un cierre por debajo de 18,20 pues me salgo y punto. Pero no es un valor que yo tengo dentro de mis objetivos, como hablábamos claramente de tendencias alcistas de Inditex o de Logista, mucho más claros tendencialmente. Pues vamos a ver qué tendencia, si la ves clara, que suponemos que sí, en el siguiente valor por el que nos preguntan, que es uno de los grandes del IBEX 35, pues nos preguntan por Banco Santander. El lector dice que tiene una parte importante de su capital en Santander desde hace muchos años. Dice que la inversión le ha ido muy bien, pero aprovechando las últimas subidas y objetivos, quiere saber si sería bueno vender parte de esa cartera, de ese capital y distribuirlo de otra forma más diversificada, digamos. Dice que te agradecería tu orientación y quiere saber cómo lo harías. Dice que su idea es 3-5 años. Ajá, perfecto. Bueno, pues en primer lugar decirle a nuestro lector que yo evidentemente recomendar algo sobre un tipo de inversión es imposible. Yo lo que le doy es una idea particular o una idea propia
que no es solo propia y que como él bien ya lo leemos entre líneas en su pregunta o claramente, uno de los aspectos de las rentabilidades de las carteras o de las inversiones para hacer colchón de nuestro riesgo es la diversificación. Es decir, si tenemos, como suelo decir, todas las manzanas en el mismo cesto, pues se nos cae el cesto y todo está afuera, ¿no? Entonces, es complejo. Yo sí que soy de la opinión de que hay que diversificar. En esa diversificación vamos a trabajar el riesgo y, lógicamente, en la diversificación tenemos que ir a valores fundamental y técnicamente alcistas y positivos o que, lógicamente, tengamos base para poder entrar. No diversificar por diversificar, evidentemente, pero sí que tener todo en un mismo sector o en un mismo valor, por supuesto, ya todavía peor, pero incluso en un mismo sector es muy arriesgado porque por cualquier cuestión, la que fuese, si se pierden o baja, se pierde la confianza en dicho sector o valor, pues nuestras rentabilidades globales de nuestros ahorros se van a ir muy, muy para abajo. Por lo tanto, le apoyo en la idea de esté como esté, siempre diversificar. Y si lógicamente encima le ha ido bien, pues lógicamente mejor todavía, no hay mejor momento que salirse un poquito para ese dinero o ahora mismo o esperar en un momento propicio en otra compañía o en otros sectores para diversificar. Yo sí apoyo la idea, que él mismo ya casi comenta en su pregunta. Y dicho esto, gráfico mensual de Santander. Vemos la figura que antes inicialmente también hemos comentado. Bueno, aquí he marcado en mensual una directriz bajista superada y luego vemos cómo hace un mínimo y luego tira como la tercera onda, en la que aquí en mensual del mes de de enero ha sido muy, muy bueno. Esto es como un banderín, una bandera de continuación de tendencia frente a este mástil mensual y la verdad es que está superando. Aquí lo único que veo es este nivel que es mensual, recordar, es la media móvil pero mensual que pasa por 5-10 y por la zona de estos máximos que tuvo en el 18. Por lo tanto, el 5-10 nos lo vamos a trasladar a gráfico diario como zona un tanto pues quizá donde pueda haber una resistencia. Aquí lo he puesto 5-10 como resistencia, que vemos que todavía le queda un poco. Y bueno, los resultados, porque el sector en general parece que está dando buenos resultados. Todo el sector financiero ya en Estados Unidos han sido muy buenos y en España en Europa y en España estamos siendo reflejo. Por lo tanto, puede haber un empuje por dichos resultados. Por lo cual, pues, quizá nuestro lector puede aprovechar ese momento del resultado para ver si ese 5-10 es más cercano o incluso superado y poder salirse de esa parte que tiene intención de hacerlo. Por abajo, porque vemos que la aceleración en la superación de estos máximos ha sido claro, tenemos un soporte más claro, más fiable, o por decirlo de alguna manera, que es el 4,7145 y su media móvil de 200 sesiones en diario, en la que se apoya y luego hace una aceleración en el proceso alcista, la vemos alejada en 4,52. Por lo tanto, solo queda que se vaya acercando a ese 4,71 o 4,70 como soporte, ¿de acuerdo? Y por encima un poquito, un soporte más a corto plazo sería el 4,8170, ¿no? Pues si se produce algún recorte antes del plazo de ese 5 de febrero. Y por arriba el 5-10. Vemos que hoy mismo sigue acelerando el proceso, pues ya con una subida del 1,29 en el día de hoy y en el 4,9775. Confirmarle lo dicho, el valor está bien, el valor tiene inicialmente en ese gráfico mensual y lo trasladamos aquí al diario y si lo pudiéramos ver en semanal, pues ese 5-10 que nos puede dar pues esa zona, ¿no? Porque hemos visto que estos semanales del 4,92 es la zona de ruptura que está haciendo ahora y esto lo está superando. Es que nos tenemos que ir, como hemos dicho, al año 2018, que solo se ve en mensual. Por lo tanto, la figura de la compañía es buena, la tendencia al fondo es buena y lo único nos daría ese 5-10 como nivel. Por lo demás, el valor sigue la tendencia que sigue el sector y no vemos ninguna
cosa para no estar dentro, salvo la diversificación que el cliente quiera hacer, que me parece buena opción. Pues terminamos con ese análisis de Santander y con esa recomendación de Ángel Cotera, a la que por supuesto nos sumamos desde estrategias de inversión, diversificación, carteras diversificadas, tanto para el medio como el largo plazo. Ángel, como siempre, todo un placer y nos vemos en el próximo consultorio de bolsa. Igualmente un placer para mí, gracias a todos los lectores y a vosotros. Hasta la próxima semana. Gracias. Ahora les dejamos con el aviso legal y conflicto de intereses.